Y esta palabra que el Señor nos tiene para el día de hoy tiene por nombre Jesús, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios la que salga por mi boca en el nombre poderoso de Jesús y no de hombre. Amén. El Señor nos enseña en su palabra, mis amados, que toda la creación, todo lo que vemos fue hecha por Él. Dios hizo todo para Él. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra y su plenitud, toda fue creada por Dios. Su plenitud, la tierra con todo lo que en ella hay. Con las aves, los peces, los animales del campo, las plantas, todo fue creado por Él. Y Dios hizo a los hombres también. ¿Por qué hizo a los hombres? Para Él manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Por eso fuimos hechos. Nosotros fuimos llamados a manifestar la gloria de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, mis amados, quiere Él formarse en cada uno de nosotros. Se quiere habitar en cada uno de nosotros. Poseernos. Lo lindo del asunto es que Él quiere poseernos sin que nosotros perdamos nuestra identidad, sin que perdamos nuestra individualidad. No es como los demonios que cuando poseen a las personas pierden su identidad. No, nosotros no. Cuando Él nos posee a nosotros, nosotros mantenemos, mis amados, nuestras facultades, solo que Él utiliza nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos. Él utiliza nuestros sentidos. Él se minimiza en su grandeza. Porque imagínense ustedes, ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Él se hace chiquitico, sin perder su grandeza, para vivir en cada uno de nosotros. Imagina usted la grandeza de la creación, de la tierra, del universo entero, junto con todo lo que hay. Donde el universo no es nada. No es nada la creación comparado con la grandeza de nuestro Dios. Amén. Pero Él quiso manifestarse en cada uno de nosotros. Él quiso, mis amados, que nosotros hiciéramos parte de Él. Que hiciéramos parte de Él voluntariamente. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cómo es este asunto. ¿Cómo es que nosotros, mis amados, la iglesia del Señor, llegamos a ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? Resulta que fue un proceso a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en el cual Dios nuestro Señor llamó a varios de sus ungidos, cada uno en su tiempo, y Él fue formando los cimientos, fue haciendo la estructura de lo que ahora nosotros somos. Bendito el Señor, porque Dios hizo todo eso no para aquellos en ese tiempo, no para los profetas, ni siquiera para Moisés. No, no era para ellos. Y ellos preguntaban, bueno, ¿cuándo será ese tiempo? No, no era para ellos, era para nosotros. Así que nosotros nos sentimos privilegiados, honrados y nos damos por bien servidos porque nosotros ahora gozamos con la bendición del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo fue este asunto? Resulta que Dios llamó a Moisés
Y él llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel que era cautivo en Egipto. Y habiéndolo traído Moisés en libertad al pueblo de Israel, lo trajo hasta el desierto. Y estando allá, Dios le ordenó a Moisés levantar el tabernáculo del testimonio. Allá en medio del desierto, Dios dijo, bueno, vas a levantar un tabernáculo para mí. Y allí me manifestaré. ¿Por qué había que levantar un tabernáculo? Porque en la antigüedad, en aquellos tiempos, los hombres adoraban muchos dioses. Y se hacía, y para ello era necesario adorar a través de una imagen, de algo labrado por manos de hombre, hecho de plata, de bronce, de madera. Y ellos hacían las representaciones de sus dioses con cosas hechas de manos. Y Dios dijo, pues yo tengo que cambiarles a ellos el chip. Tengo que ajustarle a ellos esas neuronas que las tienen retorcidas, porque es que no se puede llegar a Dios a través de imágenes, ni de adoración, ni cultos profanos. Amén. No es la forma en la que yo quiero, dice el Señor. Amén. Y Dios dio instrucciones precisas a Moisés de cómo levantar el tabernáculo. Y Moisés levantó el tabernáculo y allí Dios se manifestaba. Se manifestaba el Señor allí. Luego, con el tiempo, llegó el rey David. Y el rey David quiso hacer casa para Jehová, nuestro Dios. El rey David quiso hacer casa. El rey David era un consentido del Señor. Amaba al Señor con locura entrañable. Con todo su corazón, el rey David amaba al Señor. Pero Dios no le concedió a él hacer casa. No le concedió porque David tenía un llamado de guerra. Y él dijo, tú no harás casa para mí, le dijo el Señor, porque tú has derramado mucha sangre. Pero tu hijo, él hará casa para mí. Y le dio la encomienda al Salomón, que sucedió al rey David en el trono. Y Salomón fue lleno de mucha sabiduría y riquezas. Y él construyó el templo del Señor. Ya Dios no se adoraba en un tabernáculo que se desarmaba y que se movía por el desierto conforme al Señor les iba diciendo que se movieran. Ya no. Ya el templo de Salomón fue establecido, hecho con obra de mano, con piedras, como se construye hoy en día una casa, un edificio. Y allí el pueblo se reunía en pos de Jehová el Señor. Y se establecieron ordenanzas y cultos religiosos para adorar al Señor. Y así estuvo por años. Salió el rey Salomón de su reinado y lo fueron sucediendo sus hijos por generaciones. Muchas de estas generaciones sirvieron a Jehová el Señor y otras generaciones se torcieron. Y en medio de esa deslealtad que los reyes posteriores tuvieron hacia Dios, se fueron acumulando una tras otra las desgracias. Que fueron acumulando, se fueron acumulando, hasta que rebosaron la copa. Y Dios permitió que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo. ¿Por qué? Porque había caído en pecado. Ya había rendido su corazón a dioses paganos, como al principio. Había vuelto su corazón a los ídolos. Eso es abominación al Señor. Y entonces, cuando Dios permitió que el pueblo de Dios, su pueblo amado,
que Él sacó del desierto, sacó de la esclavitud y lo trajo al desierto para enseñarle sus verdaderos caminos. Ellos no pudieron aguantar el trato que Dios tenía con ellos, aceptando las diferentes circunstancias de la vida. Las buenas son muy ricas y deliciosas, pero ¿y las malas? Pues también, porque las malas nos enseñan a nosotros sabiduría. Y antes damos gracias a Dios que en medio de las cosas malas que nos pasaban, pues no torcimos el camino. Dios nos mantuvo allí firmes. Y eso sucede hasta hoy. Hasta hoy. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de resistir las aflicciones de la vida? Que tienen que venir de una forma natural, como le llega al que no cree también. Al rico, al pobre, al sano, al enfermo. Todos viven lo mismo por igual. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos de alegría, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de salud, hay tiempos de enfermedad, hay tiempo para todo. La vida es un sube y baja, siempre va a ser así. Crea en Dios, no crea en Dios, esté en los caminos de Dios, no esté en los caminos de Dios. Tenemos que entender eso. Y si estamos en los caminos de Dios, el hecho de que las circunstancias estén por debajo, en contra nuestra, no es para que nosotros, mis amados, torzamos el camino. Desviemos las cosas hermosas y maravillosas que Dios quiere con cada uno de nosotros. Antes, al contrario, es para nosotros rendirnos en fortaleza, levantarnos en fortaleza, en sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto, y poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy, a pesar de todo, aquí estoy, firme, y confirmarnos nosotros ante nuestros hermanos, sobre todo ante el Espíritu de Dios. Señor, a pesar de todo, yo creo en ti, y aquí estoy, porque yo creo en tus promesas. Yo creo que lo que tú estás haciendo conmigo es lo mejor para mí. Y eso viene, ¿cómo? A través de una rendición. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Resulta que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por el pecado. Y fueron llevados 70 años de cautiverio. Terminados esos 70 años, allá en Babilonia, Dios les permitió a ellos regresar. Porque Dios no es hombre para mentir. Él dijo, 70 años estarán cautivos, y a los 70 años los soltó del cautiverio, y Dios tocó el corazón del rey de aquella época, de Babilonia, y el pueblo de Israel pudo regresar nuevamente a su tierra. Que llegaron allá y empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, de Jerusalén, y empezaron a reconstruir el templo. Resulta que ellos empezaron a reconstruir el templo. Pero cuando ellos en su deseo de poder, de agradarle a Dios y de querer que Dios se manifestara como en el pasado, lo hizo en ese lugar, en su santo templo, se dieron cuenta de que ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo, porque ese templo estaba muy lejos de ser lo que antes fue. Mire, ese templo que era todo enchapado en oro por dentro, todo, el altar, los utensilios, todo era oro. Mucho de eso oro se perdió, se lo llevaron primero los asirios. Pero lo que fue de Babilonia, lo que estaba en Babilonia, eso se lo devolvieron, todos los utensilios, los vasos, todo eso se lo devolvieron. Pero ya los asirios habían estado primero. Solo que Dios en los tiempos de los asirios no permitió que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo. En el tiempo de los asirios se llevaron los escudos, las lanzas. Es decir, eran unos guerreros que vivían ellos forrados, y sus armas eran de oro, sus espadas, sus escudos, sus armaduras eran de oro. Ellos reflejaban la opulencia del reino. Pues, amados, así
Tenemos que ser nosotros en este tiempo. Porque es que el oro que nosotros reflejamos siendo en este tiempo templo de Dios, no es un oro que se ve. Sí se ve, pero a nivel espiritual, donde Dios saca de entre lo vil que nosotros fuimos, saca lo precioso. Y nos hace a nosotros como una perla preciosa para Él, ni siquiera para otros, es para Él. Dice la palabra de Dios que si entresacáremos lo precioso de lo vil, Él nos hará como su boca. ¿Cuál es su boca? Su boca es Jesús. La palabra que sale de la boca de Él, Él nos hará igual que su boca. Bendito el Señor. Resulta que cuando ellos se dan cuenta de que esa gloria ya no era como la de antes, la del templo, dice el libro de Ageo, que la gloria de esa casa, decía el Señor, será mayor que la primera. La gloria postrera de esa casa, del templo de Dios, de la casa de Israel, será mayor que la primera. Dijo Jehová de los ejércitos, y daré paz en aquel lugar, dijo el Señor. Y entonces vendrá el deseado de las naciones. Fue una promesa de Dios para que llegara el deseado de las naciones. Llegó Jesús. Jesús, un varón que fue engendrado por el Espíritu Santo. Él lleva en su ser interior el ADN, la simiente del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios engendró a María. Y ese óvulo, ese vientre, esa semilla germinó en el vientre de María. Y esa semilla, él creció, nació, se fortaleció en el Espíritu Santo que estaba en él. Porque el Espíritu Santo, mis amados, es el que hace la obra maestra del reino. María representa a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que pone la semilla para embarazar la iglesia. Por eso cada uno de nosotros, mis amados, en la iglesia, es que somos reconocidos como hijos de Dios, porque nosotros somos nacidos del Espíritu. Amén. Por eso, como la iglesia no es un cuerpo de carne, como son las mujeres, por eso la iglesia siempre será virgen. Y va a parir y parir y parir y parir sus hijos en el Espíritu, y siempre será virgen. Eso me enseñaba el Señor hace muchos años acerca de la Virgen. Pero dice el Señor que cuando Jesús creció y se identificó con la palabra que de Él estaba escrita aquí en la Biblia, Él dijo: este soy yo. Yo soy del varón de quien hablan aquí en las Escrituras. Yo soy el deseado de las naciones. Y en mí está el llamado de hacer que la gloria postrera sea mayor que la primera. Y Él lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre del Espíritu. Era un hombre que Dios se lo tomaba a Él y utilizaba de Jesús todo su cuerpo, sus sentidos, sus ojos, su boca, sus oídos, sus manos, sus pies, todo el Padre en Jesús lo utilizó. El Padre habitó en Él en toda su plenitud. Dice el libro de Colosenses 2:9 que en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es posible
que en un hombre, comparado con la grandeza del universo nada más, ni siquiera comparémoslo con la grandeza y la majestad de Dios. Un hombre minúsculo, que mejor dicho, comparado con el universo es menos que una mota de polvo. Él decide habitar en toda su plenitud. Decía el rey Salomón cuando iba a consagrar el templo: ¿cómo es posible que tú vas a habitar aquí en la oscuridad? En un lugar pero tú que eres el Dios Todopoderoso, que ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cómo tú vas a habitar en este templo? Y decía el Señor: pues yo soy Dios. Yo habito donde yo quiera. Yo puedo habitar en lo más grande y en lo más pequeño. Amén. Yo puedo habitar en el más santo y puedo habitar en el más pecador si yo quiero. Ese es Dios nuestro Señor en su infinita soberanía. Y entonces, cuando Jesús se da cuenta que la plenitud de Dios vive en él, ya él sabe que él ahora es el templo de Dios. El templo que Dios escogió para habitar en él, en el hombre. Por eso la gloria postrera será mayor que la primera. Porque cuando Jesús empezó a manifestar el reino, la gloria de Dios se manifestaba en cada cosa que Dios hacía, sanando a los enfermos, libertando al cautivo de los demonios, haciendo milagros, resurrecciones, prodigios extraordinarios. Cuánta cosa hacía Jesús, glorificaba al Padre y nos daba la evidencia de la grandeza del reino. Dice Juan capítulo 2 del 18 al 21. A él le preguntaban: ¿qué señal nos muestras? Porque tú haces eso. ¿Qué señales nos muestras? Ya que haces todas estas cosas. Imagínense, estaban viendo las señales y preguntaban que qué más señal mostraba. Oiga, no se puede hacer así. Ni viendo ven. Y respondió Jesús y les dijo: ¿quieres una señal? Pues mira, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Amén. Está hablando del cuerpo porque él sabía que Dios habitaba en él. Que ya Dios no iba a habitar en templos hechos de mano, de piedra, como era el templo que estaba en esa época, que él conoció. Ya Dios no habitaba aquí. Mire, ¿cómo será que él habitaba? Que cuando él llegó, todo lo que era el templo estaba lleno de mercaderes. Esa era una plaza de mercado. Pero él se llenó a celo, ¿no? Porque el celo por su casa lo consumía. Pero si esta es la representación de lo que yo era en el pasado, donde yo me manifestaba aquí. Y él llegó y cogió un látigo y empezó a voltear las mesas y a sacar a todo el mundo del templo. No era porque ese templo iba a permanecer, no, pues si él mismo dijo: no, este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús muere y resucita, a nosotros, la iglesia, nos da la capacidad también de portar la plenitud de Dios, porque el Espíritu Santo, el Espíritu que habitó en él,
habita en nosotros. Amén. Bendito el Señor. ¿Cómo vino esto? Resulta que nuestro Señor Jesucristo, Él le oró al Padre. Él le oró al Padre. Dice Juan 17, del 20 al 23. Orando el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando de sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, le pide al Padre, que así como el Padre lo amó a Él y le concedió que su Espíritu Santo habitara en Él, Él pide lo mismo en nosotros, para que así como Jesús era uno con Él, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, así mismo nosotros seamos uno con el Padre. A ver, nosotros nos ponemos a meditar sobre esa expresión, para que sean uno contigo, así como yo soy uno contigo. ¿Cómo es ser uno solo con Dios? Meditar en la palabra de Dios, mis amados, es una bendición grande, porque cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, empieza uno como a reconocer, a valorar lo que nosotros hemos recibido. La gloria que me diste, yo les he dado. Y ese es Jesús, varón de Dios, lleno de todo el amor que usted se pueda imaginar. Y que así como Él recibió el amor del Padre, y que el Padre por amor a Él le dio todo lo que le dio, así mismo el Padre, por amor a Jesús, nos ama a nosotros. Y por amor a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos. Bendito el Señor. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, del 26 al 27. Jesús, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A nosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria, dice el Señor. Dice el libro de Efesios, Efesios 2, del 18 al 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, el edificio, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque solo en el Espíritu es que nosotros
mis amados, podemos tener al Espíritu Santo. Solo en el Espíritu, no haciendo las obras de la carne, no haciendo las obras que no le agradan a Dios. Solo en el Espíritu. Por eso es que estando en el Espíritu es que se puede vencer las obras de la carne. No haciendo lo ordinario que normalmente el hombre hace. Solo en el Espíritu es que se puede vencer el pecado. No hay forma de luchar contra el pecado. La carne contra la carne no funciona así. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos salir adelante. Él es el que nos ayuda a cada uno de nosotros en medio de nuestras debilidades. Amén. Es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Entonces Él que quiere poseerlo, Él quiere vivir en nosotros, Él tiene que limpiar este templo, esta vasija, Él tiene que limpiarla para Él habitar. Usted coge un vaso sucio y usted quiere que el vaso esté limpio pero no tiene jabón. ¿Usted qué hace? Empieza y deja que el agua limpia empiece a caer en el vaso y a chorrear, y el agua limpia va sacando el agua sucia. Va sacando el agua sucia, va sacando el agua sucia, va sacando el agua sucia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. A medida que Él nos va llenando, esta vasija se va limpiando. El hombre, mis amados, tiene mucha cosa, mucha cosa. Es un proceso en cada persona. En algunas personas, dependiendo de la disposición del corazón, es más rápido. En otras, les dura casi toda la vida, porque no se disponen y viven con cualquier cantidad de problemas, con cualquier cantidad de ataduras. Nuestro Dios quiere hacernos libres a todos. Al que nuestro Señor Jesucristo libertare, ese será verdaderamente libre. Si usted cree que está conforme con la vida que lleva, que está viviendo, pues siga así. No hay lío. El Señor es paciente. Muy paciente. Él va a estar así hasta que uno reaccione. Pero nosotros que somos inteligentes, sí vamos a estar conformes con lo que tenemos, con lo que estamos viviendo, con tantas situaciones complejas en la vida de cada uno de nosotros. Si estamos conformes, pues sí. Pero si no estamos conformes, vamos a aspirar a algo mejor, a algo extraordinario. Y eso, el único que lo puede proveer es Dios nuestro Señor. Amén. Cosas grandes, dice el Señor, yo quiero hacer con ustedes. Cosas grandes, cosas extraordinarias, cosas que ojo no vio, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es que solo es con los que le aman, porque el que no ama al Señor, pues Dios, ¿cómo puede corresponderle igual? Aunque Dios nos ama a todos, pero a unos verdaderamente sí que Dios ama más que a otros. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre tenía a su discípulo amado. Bendito el Señor. Entonces, a Jesús le preguntaba, ¿cómo que te manifestarás? Le preguntaban ya a sus discípulos. No le preguntaban sus hermanos judíos, los escribas y los fariseos. Ahora sí le preguntaban sus discípulos, ¿cómo es que tú, Señor, te manifestarás a nosotros? En Juan 14, del 22 al 23, le preguntan al Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros? Y Él respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De si viene el Padre, viene el Hijo, y el Espíritu Santo que ya está allí, y que Él está en cada uno de nosotros.
Pero el Espíritu Santo está esperando, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, están esperando que cada hijo de Dios reaccione, que disponga su corazón para que el Padre venga a ser morada en él, junto con nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros no nos vamos a llenar de nuestro Señor Jesucristo solo el día que venimos a la iglesia. No nos vamos a llenar de nuestro Señor Jesucristo solo cuando nuestro corazón está dispuesto para leer la Biblia o para cantar alabanzas al Señor. Solo ese ratico y después del resto del día y lo que dura la semana, ¿qué? Andamos en nuestros propios caminos, en las disoluciones del Espíritu Santo que tenemos. Y entonces, Dios quiere habitar en nosotros todos los días de nuestra vida. Cada hora, cada minuto, cada segundo, hasta durmiendo quiere habitar en nosotros. Esta casa es su santuario que fue comprado con precio de sangre. Él quiere edificar esa casa en cada uno de nosotros. Amén. Así que nosotros, mis amados, debemos concientizarnos. Debemos concientizarnos y disponer nuestros corazones para la obra de Dios. Dice Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso es que somos hermanos. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seráis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Dios quiere, mis amados, que nosotros seamos llenos del conocimiento de Él. Que nosotros sepamos qué es lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? Hay un problema cuando las personas reciben las cosas de gratis, de verdad. Como que valoran más las cosas cuando les cuesta. Una persona le regalan una prenda, le regalan, por decir algo, cualquier cosa, regalada, y dice, no, pues, sí. De pronto, y si lo que le dieron no lo cuidó porque fue regalado. Pero cuando ya les cuesta, cuando ya usted sabe que para poder conseguir tuvo que haberlo sudado así, la gota gruesa, usted va a decir, no, esto no me costaron 2 pesos, esto no me costó cualquier cosa, no. Y entonces usted lo va a cuidar. Usted lo va a cuidar, usted va a valorarlo, porque usted sabe lo que le costó. Pero claro, pues la palabra del Evangelio a nosotros no nos costó nada. Por eso es que el hombre, los hijos de Dios, no valoran lo que se nos ha regalado, no valoramos lo que hemos recibido porque no nos ha costado nada. Esa es la verdad. ¿Qué nos puede costar a nosotros creer? Es que es mucho. Creer la palabra de Dios es mucho, es mucho. Nosotros no tuvimos que derramar ni una gota de sangre, no recibimos ni siquiera uno de los azotes, que recibió el Señor, 40 menos 1, donde esos azotes dicen que ese látigo con el que fue azotado tenía disque fierros al final de las puntas de los látigos con los que lo azotaron, tenía fierros de acero. La película lo muestra como garras, como garfios. Como sea, esa punta era de acero.
Y esa punta laceraba el cuerpo de una forma espantosa. Recibió 40 menos 1. Pero nosotros no hemos recibido ni uno. Nadie nos ha escupido la cara. Nadie. Pues todo esto así de gratis, nomás porque a Dios le plació, de gratiniano, nomás nosotros, el que venga, coma y beba del río, del agua viva, gratis, sí. Lo gratis que es, precisamente la gente no valora lo que se ha dado. Por eso la gente, los hijos de Dios, hacen lo que les da la gana. Desgraciadamente es así. Entonces, para esto, mis amados, nosotros necesitamos de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Aprovechemos eso. Tengamos conciencia, es decir, busquemos de Dios la Escritura. Busquemos la Escritura. Leámonos, fundamentémonos. Para que este edificio, esta casa, este templo santo que debe ser para el Señor, vaya creciendo, creciendo. Él se va a ir formando en cada uno de nosotros. ¿Eso es lo que Dios quiere? Dice 1 de Pedro 2:5. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados como un templo santo. Pero para poder alcanzar esto, mis amados, Dios nos manda a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Pues aquí reprobado no hay nadie. Gracias a Dios. Todos fuimos llamados, somos hijos de Dios. Y que estamos aquí, Dios nos está formando y fundamentando para alcanzar las riquezas de su gloria. Pero tenemos que tener presente siempre que cualquier pecado nos aleja de la presencia de Dios. Cualquier pecado nos aleja de la presencia de Dios. Cualquiera. Pero hay un pecado en especial del cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice 1 Corintios capítulo 6, del 17 al 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oigan bien, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que hay que huir de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones íntimas con una pareja sin que sea su mujer o sin que sea su marido, sin estar casados. Eso es fornicación. Ese pecado es contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese pecado trae problemas, trae enfermedad. Trae enfermedad.
Mire, Dios quiere poseernos, mis amados. Él quiere poseernos. Él quiere que nosotros, mis amados, nosotros le dediquemos todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice el libro de Santiago, Santiago 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él no va a estar con el que no quiere estar con Él. El Espíritu Santo está siempre atento a cualquier cosa que nosotros busquemos y deseemos cuando queremos estar con Él. Eso quiere el Espíritu Santo, pendiente de cada uno de sus hijos, pendiente. ¿Qué es lo que quiere mi hijo? Él la jugada, atento, y es celoso. Él es celoso. Él no está con el que no quiere estar. Ahí está el Espíritu Santo para todo aquel que quiera llamarlo. Y el Espíritu Santo, que es la persona más humilde, Él no vive lleno de complejos y que, no, yo no, conmigo no, porque yo te estuve llamando y no me paraste bola. El Espíritu Santo no es así, mis amados. Él no es como nosotros. Es la persona más humilde que existe. Él es el maestro de orquesta de todo lo creado, de todo lo creado. Él está por encima del bien y del mal. El Espíritu Santo es extraordinario, es hermoso. Es la voz más dulce que yo personalmente he escuchado. He escuchado la voz de los ángeles, he escuchado la voz de los demonios, he escuchado la voz de los satanistas, de los brujos. Yo he escuchado todas esas voces, pero como la voz del Espíritu Santo no hay comparación. No hay comparación. Él está allí para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera. Que sepa que las riquezas del reino están allí, disponibles para el que quiera. El que vive en una vida, el que se ha hecho una vida triste, vacía, sin propósito y miserable, es porque quiere. Porque Dios quiere cosas grandes para cada uno de nosotros. Amén. De verdad. El hombre la tiene que despertar. Que deje de vivir en el encanto de la experiencia de los sentidos. Lo que ve con los ojos, ojotes grandotes que abre cuando está viendo lo que le agrada, que le hace agua a la boca, lo que oye con los oídos, quiere cogerlo con las manos, olerlo. Hay experiencias mucho más elevadas que esa. Eso no es nada. La experiencia, mis amados, de los sentidos espirituales. Están en nuestras almas esas experiencias, mis amados, son inolvidables. Usted hoy se comió un manjar teniendo la experiencia de los sentidos aquí en la tierra y ya mañana se olvidó. Usted se acostó con la mujer o con el hombre que quiso y ya al otro día se olvidó. Pero cuando usted tiene una experiencia espiritual, hermano, eso es para toda la vida. Esa no se olvida. Entonces, el hombre vive en esa sed insaciable de tener esa experiencia, esa búsqueda de placer. Hoy quiero esto, quiere hacer esto y esto, para darle gusto a sus sentidos. No, tenemos nosotros que evolucionar y trascender por encima de los sentidos. Hay sentidos superiores. ¿Cuántas cosas no quiere hacer Dios con sus hijos? ¿Cuántas cosas? Dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo.
y huirá de vosotros. Porque es que el diablo siempre va a estar tentando. Siempre va a estar tentando. Entonces, ¿qué es resistir? Resistir es hacerle oposición. No rendirse a los caprichos del diablo. Que el diablo te va a ofrecer siempre la experiencia de los sentidos. Eso te lo va a ofrecer siempre el diablo. La experiencia de los sentidos. Nosotros llegamos a los caminos de Dios y si disponemos nuestro corazón, Dios nos liberta, nos va libertando poco a poco, a uno más rápido que a otro, nos va libertando, nos va libertando. Y dice nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 11, del 24 al 26, que cuando el espíritu inmundo, que ya Dios sacó por su misericordia, que estaba en nuestro cuerpo, ocupando un lugar que no le pertenece, porque este cuerpo es templo de Dios, el cual tiene que ser limpiado, y Dios lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando, en la medida que nos vamos disponiendo. Entonces el espíritu inmundo sale, y anda por lugares secos, y estando por allá, no encuentra un lugar donde habitar, y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y regresa a su casa y la encuentra limpia y ordenada. Y vacía. ¿Por qué vacía? Porque es que debería estar la casa llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llenar nuestra casa siempre para no darle lugar al diablo. Dice la palabra de Dios que dice que si la casa está llena de la presencia de Dios, no hay forma que el enemigo pueda habitar aquí. No hay forma. Y estando y permaneciendo en la presencia de Dios, es que los diablitos, los demonios van saliendo y van saliendo y van saliendo. Porque mientras más permanezca usted buscando de la presencia de Dios, Dios va limpiando su casa y dice, esta casa es mía, yo la compré con mi sangre. Así que fuera diablo, fuera diablo, fuera. En la medida que usted se va disponiendo, Dios va rescatando para él las diferentes áreas de nuestra vida, de las cuales éramos esclavos del diablo. Y Dios va ganando todos esos lugares para él. Entonces, cuando el espíritu inmundo regresa a la casa de donde salió, la encuentra ordenada, limpia y vacía. Entonces dice, pues si está vacía, pues ya como está el espíritu allí, no me va a quedar tan fácil poder entrar. Y va y se busca 7 peores que él, es decir, más fuerza, y quieren entrar a la fuerza. ¿Cómo? Tratando de que la persona caiga en los errores del pasado. Y vuelve y entra el demonio, dice. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso la casa tiene que permanecer limpia. Un hijo de Dios tiene que ser siempre consciente de que es templo del Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios. 2 de Corintios dice, capítulo 5, del 5 al 10. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, somos ausentes del Señor. Mientras nosotros vivamos en el cuerpo pendiente, teniendo la experiencia de los sentidos, vamos siempre a vivir ausentes de Dios. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, que nosotros, en vez de estar pensando en tener siempre la experiencia de los sentidos, miremos hacia lo que tenemos adentro y que se quiere manifestar afuera. Es Dios nuestro Señor, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿No es que Él quiere formarse en cada uno de nosotros?
Dios quiere que nosotros seamos los varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así que confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Está bien, tenías la experiencia de los sentidos, entonces no hagas lo malo. Al menos no hagas lo malo. Trata de agradar a Dios. Si te cuesta o tienes problemas para poder estar presente al Señor. ¿Cómo uno está presente ante el Señor? Cuando uno eleva su conciencia a la presencia de Dios que lo llena todo y vive uno allí en el Espíritu. Siempre en el Espíritu. El Señor quiere esta casa en la que Él habita. Él quiere ponerle los mejores adornos. Él. Porque nosotros aquí en lo natural vamos a vivir en nuestra casa. Yo quiero tener una sala amplia, bien bonita, con los mejores muebles, la mejor decoración, arreglando bien los espacios, nuestro cuarto, la cocina. Queremos lo mejor, lo más bonito, en lo natural, ¿cierto? Y si tenemos el recurso, la plata, con mayor razón, nos damos esos gustos. Pues Dios nuestro Señor, que Él quiere, oiga bien, Él quiere vivir en nosotros. Porque si Él no quiere vivir en nosotros, no podemos habitar casa sin Él. Porque Él es el que edifica casa en nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero cuando Él quiere hacer casa, cuando el corazón está dispuesto para hacer casa. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Haremos qué? Casa. Uno tiene que saber que uno tiene que construir casa para Dios. Él quiere poner en nosotros con el gusto exquisito que solo el Espíritu Santo puede tener. Entonces el Espíritu Santo que quiere vivir en nosotros, quiere lo mejor para nosotros, Él es el que nos convence de pecado. Y la sangre de Cristo, si alguno ha pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cierto? Eso es lo que nos enseña a nosotros la Escritura. Bendito el Señor. Así que nosotros, mis amados, tenemos que tomar la buena costumbre de vivir en la presencia de Dios. ¿Y cómo vivimos en la presencia de Dios? En oración. Es que la oración no solo es el momentico que usted va a salir y se encomienda al Señor. Si Dios es fiel con su palabra y Él lo va a guardar, es que nada malo le pase. Y cuando llegue usted va a darle gracias al Señor, a su casa después de la jornada, y sí, bendito el Señor. Pero es que Dios quiere que usted, mi amado, saque un espacio especial para que usted tenga un tiempo de intimidad con Él. ¿Sí? Un tiempo de intimidad con Él. Usted llega y ve cuando algo se está quemando y hay, por decir algo, un incendio y la persona está en medio del incendio y salen oliendo a humo. Todo el cuerpo, la ropa, se le impregna la piel y huele a humo. ¿Cierto? Si una persona que se mete al agua, siempre va a salir, ¿qué? Mojado. Pues así mismo, mis amados, cuando uno se mete a la presencia de Dios y entre más tiempo permanezca allí, pues más sale lleno de la presencia de Dios. Y si usted lo toma por costumbre, usted se hace el buen hábito de buscar un tiempo y ojalá y sea constante de permanecer en la presencia de Dios, cosas extraordinarias van a empezar a manifestarse en usted.
Busca a Dios en lo secreto, dice el Señor. Cuando estés en tu oración, busca a Dios en lo secreto. Y mi Padre que ve en lo secreto, dice nuestro Señor Jesús. Mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso es que usted ve que Dios utiliza a hombres y mujeres de Dios en sanidades, en liberación, en milagros, resucitando muertos. Es por eso. Aunque muchos lo buscan especialmente por lo que puedan hacer, pero Dios no quiere eso. Es decir, si alguien quiere que Dios lo use en milagros, sanidades, en liberación, y dice, Señor, yo quiero libertar a los cautivos y pelear contra los demonios, Dios le va a dar eso si eso es lo que usted busca. Pero si usted, mi amado, busca la presencia de Dios para deleitarse en ella, para regocijarse en ella, para gozarse en la presencia de Dios, eso es diferente, porque usted va a recibir todo eso que le están pidiendo los otros y mucho más. Amén. Es la presencia de Dios la que nosotros debemos anhelar, para que Dios, conforme al propósito que tenga con cada uno de nosotros y a su voluntad que es agradable y perfecta en cada uno de nosotros, empiece a manifestar el reino, porque eso sí va a ser inevitable, que usted buscando la presencia de Dios, el reino no se manifieste, siempre se va a manifestar para todo aquel que busca la presencia de Dios. Dice el libro de Ezequiel 43:12 que cuando se está en lo alto del monte, alrededor del monte, después de uno haber reconocido que uno ha sido un vil pecador, dice que en lo alto del monte, todo alrededor es santísimo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted está en oración, usted está en lo alto del monte. Y si usted está en la presencia de Dios, todo alrededor suyo es santísimo. Esa es la forma de usted, mi amado, hacer casa para Dios. Mientras más permanezca usted en la presencia de Dios, Él se va como acomodando, se va metiendo y Él se va haciendo, se va acomodando y usted se va llenando de la plenitud de Dios. Amén. Así que cuando usted se acerque a Dios, mi amado, hágalo de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón. Hágalo con fe, con plena certeza de fe, convencido de que Él es lo mejor que usted tiene para su vida. Hágalo de todo corazón, sabiendo que si usted lo busca, mi amado, lo va a encontrar. Sí, si usted lo busca, lo va a encontrar. Y que Él, nuestro amado Dios, Él es galardonador para todos los que le buscan. Amén. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendita y purificada y acrisolada. 7 veces bendita es tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado conciencia, Señor, de lo que es, bendito Dios, esta casa que tú estás edificando para ti en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque cuando tú nos das esta palabra, Señor, es porque tú, bendito Dios, nos vas a tratar, bendito Dios, de aquí en adelante para que nosotros despertemos, bendito Dios, y que podamos elevar nuestra conciencia, Dios bendito, siempre a tu santa y maravillosa morada, Señor. Hasta con los ojos abiertos, bendito Dios, poder hacer casa para ti, Señor. Solo cuando elevemos nuestros pensamientos hacia ti, porque es allá donde nosotros tenemos que permanecer siempre conectados a lo más alto del santuario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias.